El domingo anterior estábamos hablando de los versículos 13 al 18 de Primera Corintios, capítulo 16. Y solo alcanzamos dos versículos porque el versículo 13 es demasiado como comprometedor, solo por pasarlo, solo por decir algo ahí. Pero sí, la fe de los creyentes necesita ser una fe consolidada. Y la palabra consolidado pues es para reunir por lo menos el sentido de las palabras velad, estar firmes en la fe, portarse varonilmente y ser esforzados. Y le dimos el debido tiempo a esto. Y claro que nos golpea mucho en el tiempo de nosotros, en nuestro tiempo. A los primeros lectores también lo golpeaba porque la fe de ellos en algún momento se podría volver tambaleante al recibir el rechazo por su fe en Cristo y el ataque para que volvieran al camino de los judaizantes y también de la idolatría que era fuerte ahí en estos pueblos. Había mucha idolatría. Y para mantenerse como cristianos, ellos deberían reunir estos requisitos: vigilantes, alerta, firmes en su colina, como decimos. El enemigo atacando, pero firmes, no rindiéndonos. Portarse varonilmente, creo que esta es una de las frases más fuertes para algunos de nosotros. Como los creyentes debemos aprender a portarnos y, como decíamos, como hombres en la fe cristiana. Que la fe cristiana no es una fe de retroceso, no es de abandonar la colina o decir esta batalla ya la perdí. No es así. La batalla del creyente debe seguir siendo con fortaleza de hombre, y también las mujeres con fortaleza de mujeres, porque también ellas son firmes en la fe. Gente esforzada, gente que no está pensando que es por esta prueba o por esta situación yo ya dejé de ser creyente. El testimonio que vemos en el mundo es de gente corriendo por las calles y diciendo yo en algún tiempo fui creyente, lo cual nosotros no lo creemos, porque el que es creyente lo será siempre. El que ha creído de verdad en Cristo lo va a hacer siempre. Quizá tenga sus bajoncitos, sus caíditas, pero se levanta. No va a estar contento viviendo en la calamidad del mundo, retrocediendo a ese camino de oscuridad en el cual en algún momento se estuvo. Hay que afirmarse y hay que portarse varonilmente y hay que seguirse esforzando. Tenemos que hacer mejores esfuerzos para que nuestra vida cristiana siga en crecimiento. Que no nos derribe lo que está pasando alrededor de nosotros, que no sean los temas de política de este país o los problemas de los países en el mundo que están quizá al borde de una guerra, pero nosotros nuestra fe en Cristo no la vamos a poner en riesgo porque hay problemas en el mundo, porque lo más importante que necesitamos para mantenernos es saber que Cristo perdonó nuestros pecados, que somos salvos por la fe, que podemos crecer y dar gloria a Dios con nuestra vida en las buenas o en las malas, que nosotros podemos seguir en este camino. No podemos echarnos para atrás. Encontrarse personas que digan yo era creyente o yo iba a esa iglesia, que hasta despectivamente lo hacen. Yo iba a esa iglesia, pero un día no me saludaron y ya no volví. Eso no es asunto de portarse varonilmente. Eso es un asunto de personas que no están considerando lo que Cristo ya hizo por ellos y piensan que la vida cristiana depende de otras cositas por ahí que nos hacen o que no nos hacen. Y el versículo 14 que dice todas las cosas sean hechas con amor, fue el versículo con el que cerramos. Es un llamado interesante, ya que está firme, ya que ustedes se mantienen en la fe, que es una persona vigilante, una persona que está atenta a su vida cristiana, que se mantiene en la fe, una persona que se porta varonilmente, una persona que es esforzada en la vida cristiana. Si va a hacer algo, tiene que seguirlo haciendo en el amor de Dios. El amor de Dios
el amor predomine en los corazones de cada uno de los creyentes, en sus familias y en sus reuniones. Una de las cosas que mencionábamos era cómo una de las reuniones más insignes, más importantes en la vida cristiana, la Cena del Señor, pues ahí parece que cayó en juego. Estaban haciendo las cosas de una manera totalmente ajena a la santidad, a buscar una relación con Dios, sino que era de exhibicionismo. A ver quién es el que puede más o quién es el que tiene más. Allá estaban algunos comiendo grandes banquetes y en el otro rincón estaban unos con huevos duros y tortillas y frijoles. Por decir algo, por ilustrarlo un poco, que no es pecado comer huevos duros ni tortillas con frijoles, ni queso. Y carne tampoco va. Entonces, pero ellos estaban haciendo un espectáculo de la Cena del Señor y emborrachándose, y con razón llega a hablar de la indignidad. Es que hay gente que tomó a juego las cosas y no está considerando lo serio que es eso. Todas las cosas deberían ser hechas en amor. Participar de la Cena del Señor es un acto de amor, de reflexión delante del Señor. Pero no quedar con la Cena del Señor y llenos de odios, egoísmo. Si la Cena del Señor no es para que la gente venga a pelear a las iglesias, es más bien para generar la comunión unos con otros por una cosa tan importante que nos une. Nos unen los elementos de la Cena del Señor, pero principalmente es Cristo el que nos une. Quizá esa noche salí sin saludar a una persona, pero estuve en comunión con ella porque nos identificamos en algo con Cristo. Cristo murió por nosotros en la cruz, Cristo volverá por su pueblo. Ahí está. En amor podemos participar de esto. No es un asunto que nosotros debemos tomar en cuenta como para que yo examine a otros. Cada quien tiene una responsabilidad dada por la palabra ahí para que eso haga, y yo tengo que amar a esas personas que participan. Luego en el versículo 15 dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. La familia de Estéfanas es una palabra que más o menos significa corona. El que se llama Esteban es corona. Era la primera familia que se había convertido en la región de Acaya. En Romanos 16:15 se dice que Epeneto fue las primicias de Acaya, pero es en el sentido de hablar de Asia, donde está la provincia de Acaya. De modo que no hay conflicto entre si fue Epeneto o la familia de Estéfanas. Estéfanas fue un hombre que con su familia se entregaron al Señor. Se dedicó a servir a los santos. Quizá no eran tan santos de acuerdo a como nosotros calificamos a los santos del Señor, pero los servía. Lo que quiere decir es a los que han creído, han confiado en Cristo como su Salvador. Y no es en el sentido tampoco de que ellos estaban en un culto y allí tomaban privilegios para servir. Se refiere a la atención que le estaban dando a los creyentes que llegaban a Corinto. En aquellos días no era fácil llegar a un lugar y decir soy creyente. Si llegaba a la casa de un pagano no le iba a dar la bienvenida. Si llegaba a la casa de un judaizante podría ser rechazado. Pero Estéfanas se había convertido al Señor y se convierte y es un receptor, es decir, un hermano sirviendo a los creyentes ahí. Como hemos venido aclarando, el servicio en la obra del Señor se puede hacer de diferentes maneras. Estéfanas sirvió a los creyentes, pero no era que estaba luchando por un privilegio en el culto, era porque ayudaba a las personas, recibía a los creyentes que iban de camino, a los misioneros que pasaban por ahí. A eso se dedicaba, a servir a los que estaban en el camino del Señor, es decir, los santos. Luego, les ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Les ruego que se sujeten a ellos. Son buenos servidores. Por lo tanto, ustedes deben servirles de la misma manera, estén sujetos a ellos. ¿Ellos necesitan alguna ayuda?
Ustedes pueden dársela, porque ellos a su vez han sido servidores. Por lo general un creyente no hace las cosas para que otro creyente le pague o le recompense. Sin embargo, estaba dado. Ellos servían y lógico que también podrían recibir ayuda de otros. Nada más natural que mostrar el aprecio a los que bien se comportan y a todos los que ayudan y trabajan en la obra del Señor. Esto puede significar sujetaos a todo el que coopere con tales personas, es decir, a todos los que de igual manera se han dedicado al servicio de los creyentes. Los que sirven deben ser servidos por los demás hermanos. Es que el servir es mutuo también. No es solamente yo sirvo a alguien, otros creyentes me sirven a mí, otros creyentes sirven al que me sirvió a mí, y es una cadena, porque la relación del creyente es una relación permanente de servir. Algunas veces uno da una lección, otras veces puede ser una ayuda por una necesidad material que alguien tiene, pero podemos servirnos y estarnos ayudando, y es como una manera de sujetarse unos a otros sirviéndonos. Si uno dice yo no sirvo para nada, está equivocado. Sirve para mucho. Lo que pasa es que servir para muchas personas, como ya lo hemos explicado, siempre es en el culto aquí. Y hay razón de que uno diga, pues ¿y yo cuándo voy a predicar? Bueno, cuando Dios lo llame, cuando Dios le prepare, le equipe, y seguramente lo puede hacer. Pero no a todos Dios nos llama a ser predicadores. Si todos tuviéramos que predicar, nadie quisiera oír, porque así es. Y es raro que, bueno, los predicadores casi nunca les gusta oír a otros, porque quiere oírse uno mismo. Pero no, uno sirve y a veces se sienta para oír a otros. Entonces, todos estamos en una correspondencia, en alguna manera nos sujetamos a los hermanos. Trabajar en grupos pequeños, por ejemplo, es una de las mejores oportunidades que hay para servir a los hermanos. Nosotros allá en el sector de Pedregal nos juntamos y estamos felices ahí con los hermanos. Ahí los hermanos están contentos, algunos llevan una merienda, otros van ahí, y otros no van, y no nos enojamos con ellos, sino que estamos felices cuando los volvemos a ver. Porque así es, estamos en concordancia con los hermanos y disfrutamos esa compañía. Y ojalá nosotros pensemos que si alguien sirve, otros le sirven, y si yo puedo servir, otros en algún momento van a ser como servidores míos. Dice el versículo 17, me regocijo con la venida de Estéfanas y de Fortunato. Ya estos nombres no se acostumbran para poner a los hijos, pero suenan bonitos. Yo no busqué los significados de todos los nombres, pero qué tal que si su próximo nieto se llame Fortunato, a usted, véngase Fortunatillo. Entonces, pero los nombres eran comunes en esos días y tenían significado acaico. Ellos han suplido vuestra ausencia, dice. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico. Ellos han suplido vuestra ausencia. Estas personas eran miembros de la congregación en la iglesia de Corinto. Visitaron a Pablo en Éfeso con el propósito de saludarlo, de conversar con él con respecto al estado de la iglesia, y probablemente fueron ellos los portadores de una carta que Pablo afirmó haber recibido de ellos en 1 Corintios capítulo 7, en cuanto a las cosas que ellos preguntaron. Probablemente ellos llevaron esta inquietud, esta carta. ¿Por qué Pablo se gozaba? Porque llegaron los hermanos. Dice, ustedes suplieron lo que faltaba a los corintios. Ellos llevaron buenas noticias. Noticias buenas de que los hermanos rebeldes se habían arrepentido y la iglesia había perdonado por amor a Cristo. Capítulo 5, ustedes se acuerdan que hubo un caso muy serio a discutir en la iglesia. Un hombre se había metido a vivir, a tener una relación marital, digamos, con la
esposa de su papá. Y la iglesia había caído en el contentamiento de felicitarlo y verlo como un héroe. Este hombre es bueno, decían ellos. Este hombre vale la pena, de eso nos ocupamos más, decía la gente en la iglesia. Pablo al oír dice, no, señores, eso no es bueno. Ni entre los gentiles se oye ese tipo de cosas. Pero cuando llevan la carta, ellos le dicen, ya hemos arreglado el asunto con aquel delincuente espiritual, aquel que habíamos hablado antes. Ya se arregló el asunto, ya lo perdonamos, porque la iglesia es un lugar de perdón. La iglesia es un lugar donde uno entiende que los hermanos son capaces de pecar y uno no es Cristo solo Cristo perdona, dice uno perdona, pero las personas se ponen frente a Cristo y son perdonados, y la iglesia afirma que esa persona ha vuelto a una relación con el Señor. Y en ese caso ellos llevaron una noticia. Se regocijó el apóstol Pablo porque llevaron una buena noticia, pero también se alegró porque estos eran sus amigos. Cuando uno tiene mucho tiempo de no ver a un amigo y de pronto aparece por ahí, un amigo que usted tenía 20 años, pero que ahora lo deportaron y lo encuentra ahí en la calle, se abrazan y se saludan y le revisa la bolsa a ver si trae dólares, porque es un gran amigo, es un buen amigo, y se alegra uno. Tanto tiempo de no ver a alguien y encontrarlo es una alegría. Y Pablo tenía buen tiempo de no ver a estos hermanos, así que el apóstol se sentía compensado. La ausencia de los corintios ya no era tan fuerte, sentir la ausencia de ellos no era tan fuerte, porque ahí había una delegación, ahí había unos hermanos que estaban presentes en el lugar. Hay otra forma que alguien dijo en cuanto a este versículo: ellos han hecho lo que ustedes no hicieron. O sea, vinieron y me han informado del verdadero estado de las cosas en la iglesia. Es lo que se sigue mencionando en el versículo 18. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? ¿Qué contribuyó para la vida de Pablo que estos hermanos vinieron con buenas noticias? Pero aparte de venir con buenas noticias, confortaron su ánimo. La tristeza de Pablo dejó de ser tristeza, había alegría. Confortaron mi espíritu y el vuestro, porque los hermanos también estarían enterados de cómo estaba el apóstol Pablo. Por eso dice, reconoced pues a tales personas. Confortaron mi espíritu y el vuestro. La presencia de estos hermanos tuvo el mismo efecto como si toda la iglesia hubiera estado junto con Pablo. Ahí estaba la delegación, ahí estaban los hermanos. A todos, tanto a los de Corinto como a Pablo, les hizo bien esta visita. Pablo se tranquilizó. El espíritu de Pablo estaba tranquilo, pero también la iglesia, al saber que Pablo no estaba en condiciones, como alguien pudiera haber dicho, Pablo ya no vive, Pablo está en una crisis, Pablo está bien, Pablo está haciendo la voluntad de Dios, Pablo está sirviendo. Todos se alegraron de tener noticias. Las buenas noticias alegran, las buenas noticias hacen que uno se tranquilice. Cuando usted está ante la expectativa de que hay algo malo por suceder o algo se esperan malas noticias en las familias, pero de pronto le dicen estamos fuera de peligro y usted dice, descanso, es un poco mejor para mí saber que ya no hay peligro. Reconózcanlos a ellos. En cambio de estar criticando y vigilando unos a otros, vean a quienes nos confortan en el ministerio. Preocúpense de qué personas están interesadas en llevar adelante el ministerio. Que les sirva de refrigerio recibir noticias nuestras al retorno de los hermanos. Acepten las recomendaciones que por medio de ellos le voy a enviar a la iglesia. Pablo parece indicar que lo que le alivió a él debía necesariamente complacerles y aliviarles a ellos. Se gozarán en su gozo. Reconózcanlos, aprécienlos como es debido, respétenlos, admiren su madurez cristiana. Qué bueno, esto nos ayuda a entender que al recomendar el ministerio en manos de algunos hermanos,
debemos hacerlo reconociendo que esas personas aman al Señor, que se han entregado al Señor, que están preocupados por la obra del Señor, que quieren que los siervos y las personas que están en el camino del Señor, los santos del Señor, estén bien. Si pasa tiempo que uno no sabe de algún hermano, empieza a cavilar en la mente. ¿Qué le pasará? ¿Por qué será que se ausenta? ¿Por qué es que no está aquí? ¿Qué le pasó? Y uno cuando tiene un amigo que se pierde del camino, uno sufre por eso. Pero cuando oye que esa persona está bien, uno se siente bien. Amigos, por ejemplo, que uno conoció en la fe cristiana. Amigos con los que participó de muchas cosas en la fe cristiana, pero que de pronto ya no están allí. Uno sufre cuando alguien está fuera de los caminos del Señor. Pero qué alegría es un día que lo ve ingresar a la congregación con esa alegría de que están en Cristo. Se alegra uno de saber ese tipo de noticias. Pues en esta sección hasta el versículo 18, velar, estar firmes, portarse varonilmente, esforzarse, hará que nuestra vida esté consolidada, fuerte, estable, lista para servir a otros. Debemos asumir el compromiso por amor para prepararnos y servir a los demás. Para servir hay que dedicar tiempo. Dijimos que hay que aprender, hay que dedicar tiempo para aprender, conocer, experimentar cómo es la vida de un creyente. Dedicarse a aprender de la palabra para entender dónde Dios quiere usarlo. Les decía que la gente hoy entra como una tromba en las iglesias. Aquí estamos y venimos a servir. Aquí estamos y queremos cambiar esta iglesia. La iglesia cambia, sí cambia y debe cambiar en algunas cosas, pero es cuestión de tiempo, no que alguien venga como queriendo decir, ahora que yo estoy aquí tiene que cambiar todo. Porque la iglesia tiene una forma de entender la palabra de Dios y seguir adelante. Hay que aprender de la palabra para entender entonces dónde quiere usarnos el Señor. Tener amor a Dios y amar a los hijos de Dios. Si uno quiere servir, tiene que amar a los hijos de Dios. A veces a algunos cuesta amarlos, pero hay que amarlos, porque es la orden del Señor. Quiere servir al Señor, pero odia a un hermano. Este es un problema. Porque no puede uno decir, yo voy a servir al Señor porque lo amo a Él, aunque este me cae mal. Odio a este hermano. No. Por eso nosotros debemos ser embajadores de paz. Hablar de la paz, promover la paz en la vida de la iglesia. Cuando alguien tiene una situación con un hermano, hable con él. Si tiene algo conmigo, mire, a veces la gente me llama, mire, acaban de decir que usted es tal y tal cosa. Ah, bueno, está bien. Pero como no es cierto, no me voy a enojar. Punto. ¿Para qué? ¿Voy a ir a confrontarme con una persona? No, porque no es cierto lo que dijo. Ay, que lo siga diciendo. Entonces, no debemos generar conflictos, sino unirnos en amor como iglesia. Si alguien sufre porque otro anda mal en el camino del Señor, ore por él, encárguelo en la mano del Señor. Dios hará la obra que Él quiera con esa persona. Yo no podré cambiarla, pero Dios sí puede hacer un trabajo. Y en el amor del Señor nosotros podemos generar una relación de paz, de armonía en el Señor, porque amamos la obra de Dios, amamos a Dios y Dios nos pide amar a los hermanos. Esos servidores mencionados aquí son ejemplo de esa decisión de amar y servir. Así que nosotros podemos también empezar a tomar decisiones. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo voy a tratar yo a las demás personas? No se trata de repente si yo me río o no me río con alguien, pero ¿cómo le voy a tratar? ¿Cómo va a ser mi reacción hacia nuestros hermanos? Los versículos 19 al 33 nos hablan de poner en práctica algo. El saludo amoroso y sincero. Porque el saludo, tal vez lo amoroso podríamos hasta ponerlo entre paréntesis y decir poniendo en práctica el saludo sincero. Ahí en los versículos empiezan a hablar de saludos. Las iglesias, en versículo 19, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor.
Los hermanos de estas iglesias estaban preocupados por los hermanos de la iglesia en Corinto y le pidieron a Pablo que por favor se los saludara. El pueblo de Dios, cuando está identificado con su doctrina y la vida cristiana pura, se mantiene unido en amor aun cuando se haya separado por grandes distancias. Hay personas que crecieron en esta iglesia y se fueron. Ustedes no saben cuántas personas viven en otros lados que crecieron aquí. Pero esas personas, aunque a muchos de ustedes no los conocen, siguen amando el trabajo que Dios hizo en sus vidas en esta iglesia. A veces cuando la economía no está muy bien, fíjense que personas de otros lugares nos han sorprendido con sus diezmos para la iglesia. Cuando nosotros decimos, bueno, ¿y ahora cómo va a pasar este mes? ¿Hubo bajones o así? Dios bendice por medio de otros hermanos que un día estuvieron aquí. Un día le envía a una hermana todas las copias de sus depósitos. Aquí está, mire. No nos dejamos ni un centavo para nosotros. Aquí está depositado. ¿Por qué? Porque su fidelidad al Señor, lo que aprendió en algún momento, lo sigue poniendo en práctica y amando a la iglesia local que la formó en su juventud, digamos. Entonces, aún a pesar de la distancia, los creyentes siempre tenemos un vínculo que es en Cristo. Y vale la pena. No perdamos la oportunidad de saludar a esos hermanos que nos dicen, aquí estoy en España, aquí estoy en otro país. No perdamos la oportunidad de saludarlos y responderles sus comunicaciones, porque ellos necesitan, allá donde están, sentirse apreciados por lo que Dios está haciendo en sus vidas y por su iglesia. Estaba escuchando más testimonios acerca de aquel muchacho que les digo que se llama Betío Sosa. Un anciano se está muriendo. Él está atendiendo paciente y le dicen, hay código rojo. Deje el paciente ahí que está, váyase. Llega a un lugar, toda la gente está pateando puertas y automóviles, frustrados porque su abuelo se está muriendo. Y en un trayecto que debería costar unos 15 minutos de tiempo, en 10 minutos llega la ambulancia a la casa y él se encuentra con este cuadro, unos llorando, gritando, saltando, frustración. Ya se nos muere el abuelo. Y llega el mediquito, el doctorcito, entra, probablemente ya está ido, según ellos, según se ve, y empieza el tratamiento, código, no sé qué, no, tal cosa, la otra, y no reacciona. Pero de pronto, cuando ya todo está casi ya al borde de la frustración, él solo se acordaba que oraba y decía, Señor, si tú quieres que viva este señor, va a vivir, y que viva para que... Y entonces, bueno, al final es que llega el equipo de emergencia, el otro ya especializado con oxígeno y todo, ya los médicos más preparados para esa emergencia, y le dicen, no, este hombre ya está a salvo. ¿Cómo hiciste? Entonces él lo que le dice es, Dios, ¿creen ustedes en Dios? Yo le pedí a Dios por este señor. No haya que hacer la gente ahora con él. Pero ¿cuál es el compromiso de nosotros como iglesia con un joven que nos está reportando lo que Dios hace por medio de él? Orar por él. Llegan un montón de misioneros a España y él es un doctor, pero Dios está usándolo para que abra corazones, que personas entiendan. Los creyentes en otros lugares siguen siendo personas relacionadas con la vida de la iglesia. A la distancia, nosotros estamos de alguna manera comprometidos para seguir orando por ellos. Yo siempre estoy recibiendo los testimonios de lo que pasa con él. Llevamos para no cargar a la gente, mandamos unos folletos de Romanos que tienen el libro de Romanos y una copia de evangelización. Y le llega a una señora española a la que él atendió y le dio uno. Ya me leí todo el libro que me disteis. Ya me lo leí todo. Pero ¿sabes qué? También ya bajé la aplicación de la Biblia y todos los días estoy recibiendo un versículo. Una señora que no sabía nada de Dios
ahora sabe y está leyendo la Biblia. Dios usa a un jovencito que un día estuvo aquí. Un día estuvo aquí y ahora Dios lo usa allá y él con mucha alegría nos reporta. No es tanto el asunto de hacer dinero por ser médico, es que Dios lo está usando para una manera especial allá. Bueno, es para ilustrar un poquito de cómo los que están a la distancia también son nuestros hermanos y deberíamos orar siempre por ellos. Éfeso era la capital de Asia. Ahí estaban alrededor estaban las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis. Saluden a los hermanos. Y saludar es en el sentido general, es desear seguridad. Cuando uno saluda a una persona, es que no es muy mecánico para saludar. Adiós, adiós, en los pueblos, ¿verdad? Adiós, adiós, y eso es todo. Pero uno es mecánico, pero un verdadero saludo habla de seguridad. Yo deseo seguridad a las personas. Cuando uno le dice adiós a una persona, realmente la está bendiciendo, porque es el deseo que Dios guarde a esa persona en su camino. En el sentido cristiano es desear salvación a cualquiera. Los hebreos saludaban: la paz sea con todos vosotros. Esa frase también se introdujo en la cultura cristiana. Nosotros debemos saludar deseando paz en el Señor a las personas. Hay muchas personas ausentes en las congregaciones por diferentes razones. Quizá podemos tomarnos un tiempo para saludarles, pero no le vaya a decir: ya que el pastor ni se digna en saludarle, le voy a saludar yo. No, salúdela por amor al Señor y a usted, porque si hace así me deja muy mal parado a mí y me van a pegar. Entonces, no, salúdele, solo salúdele. Nos acordamos de usted y queremos que esté bien. Se menciona Aquila y Priscila ahí, amigos de Pablo. Ellos fueron expulsados de Roma, según Hechos 18, 1-3, fueron en el tiempo del emperador Claudio, fueron expulsados. Ahora estaban en Corinto, habían sido compañeros de trabajo con Pablo, hacían tiendas. Y dice, allí en la iglesia de Aquila y Priscila hay una iglesia reuniéndose. Los hermanos que se reúnen en la casa de él también les mandan saludos. Las congregaciones en las casas, por eso los grupos pequeños ayudan bastante. ¿Cómo la gente se conoce? ¿Cómo podemos preguntarnos y hablar de situaciones propias en los grupos pequeños? Vale la pena. Y luego vamos avanzando en el versículo 20. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Aquí siempre hay problemas con la gente con este tema. Todos los hermanos les envían saludos. Las condiciones difíciles en que vivían los hermanos los mantenía unidos a pesar de esas grandes distancias. Pablo era el enlace entre las congregaciones. Él tenía viajes misioneros y también les escribía cartas. Y les dice: salúdense, hermanos, con un beso santo. El beso santo era el signo convencional del afecto cristiano. En el Oriente el beso era o bien un signo de amistad entre iguales o de reverencia y sumisión por parte de un inferior a un superior. Por ejemplo, los paganos besaban a sus deidades, a sus dioses, les besaban los pies a sus ídolos. Pero los plebeyos o los gobernados saludaban besando la mano del príncipe. Hoy el reconocimiento supremo no es para los hombres, no tenemos que andar besándole la mano a nadie, ni aunque se llame la supereminencia religiosa del mundo, no hay por qué besarle la mano a nadie, porque la gloria, la honra y el respeto debido se da a Jesucristo. De ahí que los hombres no son objeto de adoración, ni los profetas, ni los apóstoles, ni nadie que se diga otro título ahora es digno de que uno tenga que ir a besarle los pies. No, bueno, la mano. No son dioses, no merecen alabanza. Dios merece toda la alabanza. En la iglesia primitiva, la costumbre era que cuando los cristianos se encontraban, se besaran. También en las reuniones ordinarias y en la mesa del Señor, era común que los hermanos se saludaran de esa manera. El beso
según leí, se daba en la mejilla o en la frente. Y lo que representaba era la fraternidad cristiana. En nuestros tiempos, la gente se está aislando. Pocas veces van a la congregación y casi ni se saludan. Por eso las demostraciones de afecto de repente son poco comunes. En la iglesia, la práctica del beso santo era expresión significativa o manifestación del amor fraternal, pero más tarde cayó en el abuso. Se llegó a practicar de forma no aceptable. Se dice que era tan arruinado eso ya, que hasta los muertos pasaban besando ahí, y que un concilio en el siglo VI prohibió que se besara los cuerpos de los muertos, porque también los iban a despedir con beso santo. O sea que se va degenerando, cosas que son simples, sencillas y de repente inocentes se vuelven maliciosas. La iglesia cayó en una mala práctica de estas cosas. ¿Qué pasa con nosotros en nuestro tiempo? El problema es que el beso se presta para la discriminación. Ya antes hemos hablado de esto. A una persona de mayor de 70 años, a una señora mayor de 70 años no es fácil que un joven pase y le Dios la bendiga, hermana, y le voy a dar un beso santo. Pero es más fácil para él dárselo a una jovencita de 20 años. Entonces se discrimina. No es un asunto de una práctica de amor cristiano que se hace sin ninguna malicia. O ciertos gremios, ciertos grupos de personas. Y también se ha despertado mucho la malicia, aprovechamiento, abuso de parte de los hombres. Hace unos 2 o 3 años hubo un caso terrible, no es de iglesia, pero es terrible porque un señor director de la Federación Española de Fútbol, Rubiales es el apellido, había supuestamente tanta alegría en él que fue y besó en la boca a una de las jugadoras principales de la Selección Nacional de Fútbol de España. Se le armó la guerra. Perdió el cargo y sujeto a una demanda judicial por esa situación. Se llamó beso no consentido. Si ella hubiera querido, de repente no habría problema, pero ella dijo no es consentido. O sea, el abuso siempre va a ser condenable dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en cualquier parte del mundo. Pero el saludo sigue siendo importante porque ayuda para conocerse mejor. Los creyentes se conocen. Si no saludamos a los hermanos, y es algo que yo les digo algunas veces, pregúntele el nombre, por favor. Yo ya tengo un problema que se me olvidan los nombres y ya después me da pena volvérselos a preguntar. Pero pregúntele el nombre a los hermanos de la iglesia, porque todavía nosotros, como no nos saludamos, aquella señora de vestido rosado que pase a recoger la ofrenda, aquella que se acaba de reír, acompáñela también y recoge la ofrenda de este lado. Nosotros, siendo un grupo bastante reducido, diríamos, no nos conocemos. Entonces vale la pena conocerse, preguntar. Siempre en las clases, por ejemplo, una nueva persona que uno vigila dice, bienvenido. Yo creo que el hermano Orlando lo hace, lo he visto a veces. Bienvenido, fulano tal. Y es que esa persona va a considerar volver o no volver aquí de acuerdo a cómo uno trató a ella. Entonces, pero nuestro saludo ahora está más reducido a un apretón de manos, tal vez un abrazo, pero sobre todo es un apretón de manos. Ya cualquier otra forma de saludo que alguien pudiera querer utilizar se puede considerar de alto riesgo. Y para evitar riesgos y malicias, por lo general, la gente aquí en nuestro medio sí se saluda dándose la mano. Si a alguien ya le gusta la moda esa y quiere ponerla en práctica, ya es un problema de ellos, pero realmente uno tiene que considerar los riesgos que tienen ciertas prácticas que hay en el camino. Pues dice el versículo 21, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. O sea, la carta es auténtica. Es una carta que Pablo dictó. Ahí se llamaban amanuenses o escribas o secretarios. Pablo dictó la carta. O sea que sella el contenido de la misma de su puño y letra.
Eso ratifica la autenticidad de un documento. Otro lugar donde Pablo habla de haber escrito él es en Gálatas 6:11, donde hace constar que él escribió de su propia mano. El versículo 22 dice, en medio de todo esto, dice algo interesante. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Salúdense bien, hermanos, saluden a todos. Antes había dicho, hagan las cosas en amor, y ahora vuelve, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Una amonestación muy seria, severa. El que no ama al Señor está perdido, está bajo maldición. El Señor es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. No amar a Dios es estar en contra de un mandamiento que Jesucristo dijo, el primero y el más grande mandamiento de todos. ¿Y cuál es ese? Amarás al Señor tu Dios. Amarlo a Él es el primer y más grande mandamiento. Si además de ser Dios, manifestado en carne para nuestra salvación, y en Él están todas las excelencias divinas y humanas, si de tal manera nos ha amado, que ha unido nuestra naturaleza a la suya, y se ha humillado y hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz para darnos vida eterna. Si las cosas son así, es necesario que nosotros estemos de acuerdo con lo que dice aquí. El que no ame al Señor está bajo maldición. Rechazar a Jesucristo no es cosa buena. No abona para nadie, para nada. Hay quienes se creen muy inteligentes y hay muy religiosos que dicen, no, yo no salgo de aquí porque aquí yo estoy separado de Cristo, Cristo no es Dios. Pues no es bueno eso. No es bueno. Los cristianos, los convertidos, sabemos que cada día podemos amar más al Señor porque cada día estamos más expectantes de que Cristo viene. Allí dice, el Señor viene. Es una maldición al que no quiere a Cristo. Está maldito. Pero el que ama al Señor espera su regreso. Maranata es la palabra. Significa el Señor o nuestro Señor viene. Es una advertencia seria. El Señor, a quienes muchos rechazan, está a punto de venir en la gloria del Padre acompañado de sus santos ángeles y va a vengarse de todos aquellos que le rechazan y desobedecen el Evangelio. Rechazar a Jesucristo no es un asunto bueno, es muy triste, muy lamentable que la gente siga rechazando, diciendo, no importa, podemos vivir como nos dé la gana, no nos sometemos, no nos sujetamos a esto. Versículo 23, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. No hay maldición para los que estamos en Cristo. Para nosotros lo que hay es gracia, amor de Dios. Tenemos toda la gracia, el favor, la misericordia del Señor. Tenemos la presencia, el compañerismo del Señor siempre con nosotros y por supuesto siempre en su iglesia, con su iglesia. Somos bienaventurados en Cristo. Esa gracia, ese favor inmerecido está con nosotros. Porque hemos dicho y deseamos y queremos seguir amando a Jesucristo. Luego el versículo 24, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Cierre de la carta. Yo amo al Señor, mi amor en Cristo Jesús es también para ustedes. Amén. Así concluye la carta que por siglos ha sido una guía para la solución de los problemas en la vida de la iglesia. El compromiso de amar al Señor, servir a sus santos, implica la responsabilidad de estar siempre dispuestos para hacer su voluntad. ¿Qué hemos dicho de este capítulo? Mantengamos vivo el amor de Dios entre nosotros, siguiendo las instrucciones para ofrendar. Ofrendar, dar al Señor lo que le corresponde, apoyando a los servidores en la obra del Señor, consolidando nuestra fe para servir a otros y poniendo en práctica el saludo sincero, amoroso, sincero en la vida de la iglesia.
quiero hacerle unas preguntas. ¿Tiene usted la sana costumbre de saludar a los hermanos? Sí. Bueno, pues responda usted solo, no levante la mano ni se pare. ¿Tiene ese placer de saludar a las personas? Cuando usted llega a la congregación, pasa y se sienta en su puesto y nadie lo mueve de ahí. Y cuando después se va, dice, aquí en esta iglesia nadie lo saluda a uno. Siempre es importante que nosotros tomemos la iniciativa en estas cosas. ¿Cuánto tiempo que hace que usted no saluda a algunos hermanos? Repase en su mente. A quienes conoce, o algunos que tal vez no ha conocido mucho, pero que no los ha visto y no los ha saludado. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha dado eso? No, usted tendrá una respuesta. El amor al Señor se manifiesta por medio de nuestro amor a los hermanos. No solamente saludar es una manifestación de amor. Eso solo es una parte de la historia. Amar al hermano tiene que ver con muchas otras más cosas. Pero no se requiere mucho para saludar. Para saludar lo que se requiere es un poco de voluntad. Un poquito de voluntad nada más. Es que si a mí nadie me viene a saludar aquí, yo no salgo. Bueno, pero alégrese con el que le va a saludar. ¿Le gusta que lo tomen en cuenta? Mire, uno de los mayores problemas en la vida de las personas, en todos los ámbitos de la vida, es que si no me toman en cuenta, yo no sirvo para nada, nadie me dice, nadie me ve, nadie me aprecia. Inicie por tomar en cuenta usted a otros y expresarles su saludo sincero. Piense en hermanos a quienes no ha tenido la oportunidad de saludar. Propóngase saludarlos esta misma semana. Si les preguntara el domingo por la noche, hermanos, ¿a cuántos saludó usted? 25, hermano, 30, ¿quién da más? Estaba saludando. Pero para que no se me vaya tan lejos, para el próximo domingo, vuelva su nuca para otro lado, busque entre los hermanos aquí presentes, busque entre aquí los presentes a una persona que quizás no conoce, que no ha saludado hace muchos días y proceda a saludarlo. Pero para doblar la nuca también quizás necesite pararse. Porque bueno, puede ser como un búho que gira toda la cabeza. Pero ¿qué tal si usted se levanta y póngase solo de pie en este momento? Vamos a hacer un ejercicio. Solo párese. Busque a alguien de la audiencia de aquí, los aquí presentes, que no conozca, que no le sabe el nombre, que hace días no lo saluda, que por alguna razón especial hoy lo quiere saludar. Búsquelo, por favor. Búsquelo, salúdelo. Alégrese con ese hermano. Alégrese con ese hermano. Ya día no lo saluda, ya día no lo mira, ya día no está con ese hermano. Es una alegría. También usted allá en su casa, salude a alguien que tenga ahí, quizá ha estado hasta peleada o peleado con alguien de la casa y no se están hablando. Entonces, salúdense. ¿A quién no le sabe el nombre? Muy bien. Yo no les dije que se fueran todavía. Yo no les dije que se fueran todavía. Los que van con las Biblias, atención, atención. Los que van con las Biblias, regrésense porque yo no les dije que se fueran todavía. Los que van para la calle se me regresan porque todavía no los despaché. Todavía tenemos un momentito aquí. Qué bueno, qué agradable podernos saludar. Muy bien, qué bueno. Es la alegría de podernos saludar, de poder saber que somos hermanos en Cristo. ¿Cómo experimentó la atención? ¿Encontró a alguien que ya día no saludaba a Carlitos? ¿Y cómo se llama el que saludó? El Mercito. Ajá. Hermano Andrés, ¿usted a quién saludó que ya hace días no?
Imagínense, ya dio un paso más. Correcto. ¿Por qué este ejercicio? Porque estamos hablando de saludarnos, pero siempre, mire, todos los domingos hay bienvenida. Por la mañana, por la tarde. Pero siempre nos damos la mano y ni le volvemos a ver la cara al que saludamos. Dios te bendiga, hermano. Gloria a Dios. Y no lo vuelve a ver. ¿Qué le está diciendo? Nada. Entonces, vamos a ver. Samuel, ¿a quién saludo que no, que ya no saludaba? No, porque Carlito estaba de moda hoy entonces. Bueno, muy bien. Hay un hermano que se llama Marlon Alexis. ¿Quién saludó a Marlon Alexis? Vamos a ver. Que no sea Josué. Nadie. Lo saludaron. Muy bien, pero ¿sabían que así se llamaba usted? No, ella sí, sí. Usted sí. Por eso servir, ven la importancia. ¿Por qué lo conoce? Porque un día la fue a dejar en el carro a su casa. Bueno, pues hoy mismo puede hacer lo mismo aunque no esté lloviendo. Bueno, fíjense que esta forma de servir, aquí tenemos otra hermana que con el carro se pone a la orden para ir y llevar y traer hermanos. Esta semana llamé a unos hermanos que no los vimos la semana anterior y dicen, bueno, sí, nuestro problema es el transporte ahorita, pero siempre que ha podido hay una hermana que nos va a traer. Ahí está la hermana. Ya saben ustedes quién es. No. ¿Quién? Mire, pues sí. Un ministerio importantísimo que ella ha tomado es de apoyar hermanos, en ese sentido. Mire, y a mí a veces me ha llevado al Pedregal también. Entonces, qué bueno es volvernos a relacionar. Ahí estamos con los caballeros haciendo un programa de visitación con los caballeros. Un día que quieran los caballeros en la comisión visitar en su barrio, ábrele las puertas, ellos van a llegar. Tenemos 5 grupos más o menos que van a estar visitando. O sea, vamos a lo práctico también, porque casi siempre predicamos y hay que ver qué hace usted con lo que le dije. Pero sí estamos intentando hacer algunas cosas. Entonces, ahí ojalá tengamos este año mucho compañerismo, que ya los hermanos conozcan quién es el otro hermano. Hablamos de somos un poco más de 300 personas aquí en esta iglesia. Porque contamos niños también, los adultos son como unos 270 por ahí. Pero muchos no los conocemos. Y a veces a mí me regañan porque los hermanos no se conocen. Pero yo siempre he dicho, conozcámonos, aprovechemos, saludémonos, busquémonos. Véale la cara cuando lo saluda. Cierto, a mí se me olvidan muchos nombres, ya estoy cayendo en ese problema, en ese vicio. En esos vicios ya estamos cayendo. Pero yo trato de memorizarme los nombres de las personas. Y alguien puede estar como 6 meses de estar viniendo aquí y alguien se sienta a la par y no le conoce. A eso le apuntamos. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, que Dios le bendiga. Dios bendíganos a cada uno de nosotros, a los que están en casa, a los que están enfermos, que están en reposo y en hospitales. Oramos por nuestros hermanos también. Oramos que más que un saludo también podamos ser participantes directos en algunas necesidades que conocemos cuando ya hablamos con los hermanos. Oramos para que tu Espíritu Santo nos mueva a comunión, armonía, compañerismo, y que seas tú, Señor, trabajando en la vida de tu iglesia. Un pequeño ejercicio y tú, Señor, nos sigues enseñando que necesitamos apreciarnos, conocernos y apoyarnos como iglesia. Queremos ver la iglesia activa, viva, contenta. Mucho tiene que ver con cada uno de nosotros, con la actitud personal y con la actitud de otros también. Pero, Señor, tu Espíritu Santo nos mueve al compañerismo, al gozo cristiano, y esperamos que, Señor, nos perdones por muchas cosas que no hemos hecho bien, que nos perdones porque
A veces somos muy individuales cuando somos un cuerpo, pero por lo general somos muy individuales. Al final, esta carta de 1 Corintios nos muestra compañerismo cristiano, amor sincero, hermanos, preocupándose por otros a pesar de las distancias. Que seas tú trabajando con nosotros, Señor, que tú sigas bendiciéndonos grandemente, que nos ayudes en todo, que la iglesia pueda avivar su relación unos con otros, para que contagiemos a un mundo que necesita también del amor de Cristo, y el amor de Cristo en nosotros siga manifestándose en todo lugar. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, hermanas.